30 minutos del día 9 de abril de 1948. Raúl Quispe fue asesinado por un policía conservador, el doctor José Luis Gaitán. Este proyecto nace dentro del marco general de recuperación de memoria histórica. Nos hemos dado cuenta a través de los últimos proyectos que hemos desarrollado que la nostalgia, los recuerdos que todos los mayores, sobre todo los mayores de 50 años, tenemos en nuestra mente, vale la pena recordarlos, vale la pena traerlos al presente, contarlos, vale la pena compartirlos, porque es una manera, primero, de alimentar el espíritu, de aumentar la autoestima y de también dejar un legado para las nuevas generaciones, para que ellos tengan elementos de juicio de sus generaciones anteriores. Vale la pena mencionar que estos esfuerzos son posibles al apoyo de la Corporación de Cultura y Turismo con su política de concertación de proyectos culturales. Y también tenemos algunos aliados, en este caso tenemos al periódico virtual El Quindiano, quien se encarga de apoyarnos con la difusión de todas estas notas que estamos realizando. Así El Quindío, y la sede principal no era Armenia, sino que era Cartago, que era la capital de la provincia del Quindío. También, obviamente, nos estamos apoyando, digamos, entre comillas, en especialistas. Entonces, por ejemplo, hace 8 días tuvimos a Alberto Salcedo Ramos, quien nos confesó, nos dijo, nos contó sus primeros contactos con la radio en su natal Costa Caribe, en un pueblo por allá escondido. Hoy tenemos precisamente la visita de un docente historiador como lo es Miguel Ángel Rojas, quien tiene una amplia experiencia con el medio radio y quien nos está en este momento compartiendo todas sus experiencias y todo su bagaje en este medio tan importante. Asimismo, en el futuro tendremos a personajes como Judí Sarmiento y tenemos a otras personas de acá, de la localidad, hablo de localidad hablando del Quindío, personas que han marcado épocas. Me es difícil recordarlos a todos, pero por mencionar el señor Hugo Cardona, el señor Carlos Enrique Rincón, el señor James Padilla, ellos van a estar con nosotros aquí compartiendo todas esas experiencias de este medio tan importante. Entonces la información que se tiene en este momento es que fue abatido el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Yo creo que la radio se escucha hoy igual que se escuchaba antes. La otra vez, antes, hace 50 o 60 años, la gente solamente tenía la alternativa de la radio, algunos de la televisión, que hace 60 años era muy poquita, pero que la radio era pues como lo más popular. Yo creo que la radio sigue siendo tan popular como antes. Lo que ha cambiado ahora es la tecnología, la forma de escucharla. Hoy en día la gente puede escuchar la radio no solamente en un aparatico de radio como se hacía antiguamente, sino que lo podía hacer a través del computador, del mismo televisor, del teléfono móvil, en el carro, en cualquier parte. La radio es muy importante porque la radio usted la puede llevar a cualquier lado, en un radiecito, en el teléfono móvil, en cualquier parte, la puede llevar al baño, a la cocina, puede irse con ella para la finca, cuando va en un carro, en un bus. Es decir, la radio tiene esa versatilidad que la hace posible en todas partes y a todas horas para la gente, y por eso la radio yo creo que se escucha igual hoy que antes. Marino Pringel saca un defensa, sale Yachín, dispara, ¡gol! ¡Gol! Llegó la Segunda Guerra Mundial y la radio, que ya cumplía su papel de gran masificador, dio a conocer al mundo las inevitables. Cada vez que Café y Letras Renata inicia un proyecto diferente, las experiencias pueden ser distintas. Nos enfrentamos a diferentes retos literarios, pero los superamos gracias, por una parte, a la disposición de los autores y por otra parte a que logramos entender que los que consideramos al principio obstáculos no lo eran tanto. Por ejemplo, sucedió en principio que los
compañeros no entendían que lo que se buscaba no eran textos históricos que nos contaran la historia de la radio, sino textos personales en los cuales cada autor contara qué había significado para él en su juventud las épocas doradas de la radio en Colombia. Otro de los retos que se presentó fue que todos los textos se dirigían siempre a los mismos programas, a los mismos locutores e incluso las mismas emisoras. Y en principio creímos que eso era un problema. Pero ateniéndonos a la razón, llegamos a la conclusión de que era obvio. No podía ser de otra manera porque todos habíamos vivido las mismas épocas y los mismos años dorados. Entonces nos pusimos a analizar cada uno de los relatos y a pesar de que se referían, por decir algo, a Calimán, a los Chaparrines o a cualquiera de los programas que fueron tradicionales en nuestra época, la anécdota en sí era diferente. Por ejemplo, Calimán reunió en nuestro libro varias veces la gente a las 5:30 de la tarde, pero en diferentes contextos, en la finca, en el taller, en la casa. Por ende, las anécdotas y las crónicas que se escribieron fueron totalmente diferentes, lo cual quiere decir que logramos el objetivo. Yo espero que una vez terminado, ya impreso el libro y hecho el trabajo de los podcasts y lo demás, quienes sean nuestros lectores y quienes tengan en su mano el trabajo logren disfrutarlo tanto como lo disfrutamos nosotros, con las mismas experiencias y el mismo temor de que las cosas no fueran a salir mal, pero dándonos cuenta al final de que las cosas salieron mucho mejor de lo que esperábamos. Con la iniciativa del director de Renata, siempre me parece algo como una bonita pues, ocupación, el darle esa importancia que tiene la radio siempre y saber estar uno al tanto y del pasado de este Quindío, que es un departamento adorado en todo, con su gente, su clima, su lucha por todos los acontecimientos grandes que han estado acá, pero el Quindío, como se dice, sigue adelante. Entonces me encanta, me parece muy bello, me satisface como este lugar, esta linda biblioteca municipal. Tengo a mi espalda mis libros gordos, ¿sí? Que entre leer y escuchar es algo maravilloso. Quisiera contarles que yo crecí cuando los transistores era lo más novedoso. Entonces aquellos radiecitos que venían con su forro en cuero y que normalmente, por no decir en todas las ocasiones, eran de marca Sanyo, pues eso era un prestigio tener un radio de estos. Y trabajaban con pilas. Algunos tenían también la conexión para corriente, pero lo ideal era con pila. ¿Por qué? Porque eso permitía que la persona abordara su libertad, porque cogía el radio y se podía ir a cualquier sitio con las pilas y escuchar lo que él quisiera sin tener que pedir permiso a nadie, sin tener que hacer nada más sino encender su transistor. Como curiosidad, estos radios tenían un compartimento, algunos para 2 o 3 pilas, pero la gente, sobre todo aquí en Colombia, que siempre tratamos de adelantar, entonces ¿qué pasaba? Muchas personas cogían hasta 8 pilas y les hacían un aditamento adicional precisamente para tener mayor capacidad y mayor duración de sus emisoras. HJCK, emisora Café y Letra Renata, lo invita a su programa La Radio en el Quindío. Bueno, son cosas, como les digo, una ayuda de memoria más para mí que para ustedes. Y me confirman que lo están viendo, ¿verdad? Yo creo que este radio todos, muchos de los que están ahí conocen este radio. Bueno, ese era el radio de mi abuelito.
La primera es que un poquito de frustración, porque yo venía con toda la intención, yo no había vuelto a las tertulias, obviamente por lo que ya sabemos, pero venía muy contenta porque ella iba a estar presencialmente y pues me encuentro que no pudo, ¿cierto? Entonces ahí hubo un poquito de frustración. ¿Y por qué? Porque ella es una persona muy importante para acá, para la región, es alguien que admiro mucho desde mi niñez y pues la verdad es muy chévere lo que está hablando ella, es muy genial, pero hay veces que la bulla, como la interferencia de los sonidos, entonces como que sí lo bajan un poquito de tono, pero realmente entrevistarla a ella y haberla traído acá a la actividad es muy chévere, muy valioso. Y salió un cable sobre cómo se fabricaban los billetes y las monedas en Polonia. ¿A quién le importa cómo se fabrican los billetes y las monedas? Para mí el espacio de participación en esta tertulia ha sido una maravilla. Pues no solamente voy a decir porque es que estoy pensionada y porque no tengo como nada más que hacer, no señor, es porque nos da la oportunidad de hablar con otras personas, de compartir conceptos y para mí personalmente, porque hace mucho tiempo escribo y cometo cuentos y cometo versos y aquí he tenido la opción de compartirlos. Y hoy específicamente, para mí el radio, aunque de niña muy pequeñita no hubo en mi casa, pero pues el vecino tenía y entonces uno, como el cuento, gorreaba ahí radio, ¿cierto? Ahora Judith es un ícono. Esa voz, esa dicción, ese tono y además ahora lo reflexionaba cuando decía que ya no entendía por qué la recordábamos. Si bien es cierto, nosotros recordamos de la radio muchas voces por diferentes razones, ella transmite sensibilidad, no está haciendo una lectura fría, está haciendo una lectura. Le importa lo que lee, creo que esa es la expresión, le importa lo que lee y por esa razón pues creo que es lo que nos lleva adentro, es lo que suena y nos queda resonando en el cerebro y en el corazón y por eso ahí estará. Yo no creo estar tan vieja para contarles esta historia que ha sido una historia larga, una historia desde el radio viejito de mi abuelo hasta estos computadores velocísimos de hoy, de modo que yo sí creo que hay mucho cambio. Sí, me pareció muy interesante, aunque virtual. Yo esperaba que fuera presencial, que ella estuviese acá, pero desafortunadamente pues estuvo virtual, pero no, fue maravilloso. Sí, la concurrencia estuvo muy bien, a pesar de que se dificulta la llegada hasta acá, pero sí, estuvo muy bien. Y me da mucha alegría de ver que las mujeres ahora somos emprendedoras, que ella es un ejemplo a seguir, porque ella las personas que le dieron la oportunidad no se equivocaron, entonces uno se tiene que, el talento aparece en cualquier momento en cada uno de nosotros, entonces hay que aprovechar ese talento para dejar huella. Quien está desde los estudios de la UFM y se va a interrelacionar con todos los de la tertulia literaria Café y Letra Renata. Voy a compartir, como les digo, espero que se vea bien aquello que voy a compartir, nos escuchen aún siendo una radio que no compite para nada con los contenidos comerciales de las radios musicales, supremamente valiosas, que si la eligen muy pocos no importa, es decir, si hay pocos que deseen acceder a lo que la radio universitaria tiene para ofrecerle a la audiencia o la radio cultural a su audiencia. Importantísimo por tratarse de una emisora cultural directamente desde la Universidad del Quindío, donde la variedad de programas son supremamente interesantes y que está incluido, tiene de todos los gustos, literatura y programación musical y varias conversaciones que para el oyente es muy agradable, y la música de la emisora es muy especial, donde hay programas de melodías y programas de música colombiana, donde nosotros pues a la edad que tenemos nos cae muy bien y nos recuerda mucho del pasado.
Mi participación no ha sido más bien muy activa, ¿sí? Me ha gustado mucho, sobre todo este último punto que estamos tratando sobre la radio en el Quindío y en general en todo el país. Yo he tenido muchos aportes porque he tenido muchas experiencias desde mi niñez. Empecé a oír las emisoras aquí en el Quindío, en Armenia sobre todo, y recuerdo muchos personajes, locutores, periodistas, incluyendo mi papá que fue periodista, no locutor pero sí periodista. Es la familia Vargas Gaviria, Juan Vargas Gaviria y Samuel Vargas Gaviria, oriundos de Aguadas Caldas en ese momento. Un radiotransistor exactamente al de muchas personas, ¿no? Sigue siendo este aparatico, que es maravilloso, yo no lo cambio por nada. Tengo un radiecito de pilas por ahí muy viejito que era de mi padre en los años 50 y se escuchaba ahí todas las noticias que ya se departían sobre el asunto de la violencia aquí en Colombia. Y ahora en este espacio estamos recordando estos tiempos que para muchos es el olvido, para la generación nueva un olvido, pero para nosotros fue muy fresco este recordatorio. La radio ha sido muy importante para todo el mundo en todos sus tiempos. Y hoy por hoy ha cambiado mucho eso y ya la televisión lo copa uno o el internet lo copa uno, pero siempre no deja de desaparecer la radio para nosotros en ciertos espacios. Marino Pringel saca un defensa, sale Yachín, dispara, ¡gol! ¡Gol! Su equipo favorito, el Deportes Quindío. Entonces le damos una cordial bienvenida y calurosa bienvenida a don James Padilla, que se encuentra con nosotros. Pues he tenido la grata invitación de venir a sumarme a este proyecto en esta región de Colombia. Sí, queremos hacer esa especie de tertulia o conversatorio sobre estos temas que están ligados a lo que ha sido el desarrollo, la vida de la radiodifusión en el departamento del Quindío y su aporte para que este departamento alcance un posicionamiento mayor en la geografía nacional e internacional. En general, con la radio deportiva y con mi vida inmersa casi absolutamente en ese medio. La radio existe aún, la radio todavía tiene unos nichos que son muy importantes, pero la radio ha sufrido el impacto, indudablemente, del desarrollo tecnológico en materia de comunicaciones. Hablando de tecnología, hablando de estos elementos, tienen todo por hacer, valiéndose justamente de ese adelanto tecnológico, pero todavía no han llegado a una comprensión total por parte de la comunidad, por parte de quienes van a ser los usuarios. Eso determina que aún no podemos hablar de una potencia absoluta como medios masivos de comunicación. En este momento estamos 2, 4, 6, 8, 10, 12 personas aquí en uno de los salones de la Biblioteca Municipal de Armenia. Tenemos el privilegio de estar frente a frente con don Hugo Cardona Fernández, personaje de la radio, por lo menos en el Quindío y en buena parte de Colombia. Empecé labores de radio el 1 de julio de 1966, justo el día en que se inauguraba o instalaba el departamento del Quindío como unidad política administrativa. Transmisora Quindío deja un grato recuerdo también en mí, porque aún hoy, después de 33, 34 años, sigue sonando la identificación con texto mío, voz de Orlando Manchego y sonido del señor que está ahí sentado, que es don Ariel Ramírez Quintero. Y tenemos la tertulia sobre radio en el departamento del Quindío, anécdotas, historias, vivencias, personajes que han hecho esta actividad grande en nuestra región. Va a empezar en contados instantes. Estaciones Colombianas, La Voz del Comercio HJFG, 1240 kilociclos onda larga y 4000 no sé qué onda corta, emitiendo desde Armenia, Caldas, Colombia. Si le digo que la radio nació conmigo y ahora oyendo la conferencia va a saber por qué digo eso, que no es petulancia ni es inmodestia.
Es una cosa que surgió en mí espontáneamente, pero desde muy pequeño. ¿Usted cree que se muere tan fácil? No, no es fácil. Esperaba su emisora de amplitud modulada, bueno, no tan modulada porque se regaba por el cableado eléctrico de buena parte del sector céntrico. Lo de la radio es muy interesante en el sentido de que yo tampoco he sido un hombre de las comunicaciones. Yo fui formado en otras disciplinas, pero lo de la radio me ha interesado porque desde pequeño yo escuché a mi padre en un radio buscando la BBC de Londres, buscando Radio Habana, buscando emisoras fundamentalmente culturales que me impresionaban mucho a mí, que me daban mucho gusto escucharlas y le gustaba también escuchar la música los domingos. Entonces venir y estas personas que han sido invitadas y las intervenciones de los compañeros, esa nostalgia de ese desarrollo de ese medio de comunicación tan potente, me ha parecido que es muy grato que no se pierda, que es un momento clave para mantenerlo, ¿no? Es muy rico eso. Yo me voy lleno aquí de un poco de emociones satisfactorias para mi vida. La Biblioteca Pública Municipal de Armenia ofrece espacios para este tipo de actividades, aporta la silletería, aporta los equipos tecnológicos, aporta el espacio mismo, tanto en físico como en las redes sociales. En las redes sociales les apoyamos con la publicidad. Muy interesante, los temas de conversación siempre son muy importantes, siempre tienen temas de conversación y conferencias y conferencistas muy interesantes. Entonces la participación ha sido siempre abundante, por decirlo así, de nuestros usuarios y del grupo mismo de Café y Letra Renata. ¿Cómo hacía de una palabra, una promoción o una cuña? Mire, la radio para mí ha sido un proyecto de vida, porque yo desde muy pequeño también, y viendo uno de los radios que tuvimos ahora en una de las mesas, recordé la época en que yo, siendo muy pequeño, habiendo nacido, y mis primeros años fueron en una finca, me vine a vivir con mi abuela, y cuando ella se iba para misa, yo empecé por mirar ese radio por todo lado. Y lo primero que hice fue quitar los tornillos de la tapita posterior. Yo fui progresando. A medida que mi abuela se iba para misa, yo inicié pues con quitar la tapa, puse, después quitaba los tubos, en fin. Y me llamó mucho la atención esto. Y siempre he sido un apasionado por el audio. La radio vive, porque es que todas esas plataformas y todas estas cosas se alimentan de la radio, bien o mal hecha, pero se alimentan de ella. Y sin el factor humano eso no funcionaría. La radio seguirá por siempre, indudablemente, porque es que es un medio inmediato, que esa es una de sus bondades, pero también tienen peligros, como es, por ejemplo, que hoy usted con solo tocar una tecla digital, usted cambia de emisora y vuelve a traer ese oyente, pues, o con girar una perilla. Pero la radio seguirá por siempre, es indudable, porque sin el factor humano eso no funciona. Muy amables por su participación, por su deferencia para con la tertulia, y dentro de 8 días entonces nos veremos. Hemos logrado culminar con éxito este programa de la radio en el Quindío, donde tuvimos oportunidad de escuchar varias voces, no solamente del Quindío, sino de diferentes regiones del país, pero que de alguna manera tienen relación con la historia de la radio en el Quindío. Café y Letra Renata se siente satisfecha de haber podido cumplir con este objetivo. Hemos logrado que las personas participantes evoquen, traigan sus recuerdos, los plasmen en una narrativa y seguramente vamos a llegar felizmente al objetivo de editar el libro, como es lo que está propuesto. Esto nos permite ser actores de la recuperación de memoria histórica, de dejar registro físico intangible de las sensaciones, las emociones, los sentires de una generación que se asombró con la radio. Muchas gracias.